La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai, proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Gracias al Señor por el día que nos ha dado. Dios es bueno, Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El Señor Jesucristo descendió del cielo, vino a este mundo, tomó la esencia humana, semejante a nosotros, un cuerpo humano como el suyo y como el mío. Es Dios humanado, Dios hecho carne. Él tomó nuestro lugar como pecador, asumió nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad. Por esa razón, Él fue a la cruz del Calvario y allí murió físicamente, y descendió al infierno a padecer por causa de los pecados de la humanidad. Pero no se quedó en el infierno, su cuerpo no se quedó en la tumba. Jesucristo resucitó, ascendió al cielo, el Padre lo exaltó, lo entronizó, y el Señor Jesús está sentado en el trono del Padre. Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. Su Espíritu, el Espíritu del Señor Jesucristo resucitado, vive en nosotros. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él es el Todopoderoso, el Hacedor de maravillas. Él sigue haciendo milagros hoy como los hizo aquí en la tierra hace 2000 años. Jesucristo vive. Él está presente. Somos su cuerpo, su residencia. Él vive en nosotros. Con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar. Dios es íntegro. Dios es veraz. La palabra de Dios es íntegra. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios está en el trono, rigiendo sobre el universo. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra eterna, la palabra de Dios. Que la palabra se haga en nosotros, es decir, que en nosotros se haga conforme a la palabra de Dios. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Debe ser nuestra oración. Que la palabra de Dios se manifieste y realice los propósitos eternos del Padre en nuestra vida. La palabra de Dios no puede mentir. La palabra es una parte de Dios mismo. Si nosotros tomamos en serio la palabra, Dios la cumplirá. ¡Qué gran fundamento es este para nuestra vida de oración! Tenemos la propia palabra de Dios que nos respalda. La palabra eterna, la palabra viviente, la palabra que no vuelve vacía, la palabra íntegra, la palabra veraz, la palabra viva, la palabra eficaz es la palabra de Dios y nosotros la tenemos. ¿Por qué no oramos? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Señor, que tu palabra se realice, obre, se cumpla en mi vida. Que conforme a tu propósito, así sea hecho en mi vida. Para ello, debemos tener un espíritu dócil, abierto a la palabra de Dios. Aunque no comprendamos, si bien es cierto la palabra del Señor no es complicada, es tan sencillo el lenguaje que Dios usa para hablarnos, que cualquier persona, culta e inculta, la puede comprender. Cuando sometemos nuestros razonamientos a la obediencia a Cristo, y con un espíritu dócil aceptamos la bendita palabra de Dios y nos llenamos de ella, entonces surge en nuestro espíritu la fe de Dios.
Y el Señor dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La palabra de Dios obrando en nosotros hace milagros, produce milagros, porque toda palabra que ha salido de la boca de Dios no vuelve vacía, sino que la palabra produce en cada uno de los creyentes. Isaías capítulo 55, versículo 11 dice el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. Estimado oyente, la palabra escrita, la Santa Biblia, es la palabra que Dios nos reveló para que la tomemos de una manera personal. Sí, si en este universo no existiera otro ser humano sino usted o yo, de igual manera Dios nos hubiera revelado esta palabra. Esta palabra es para usted, personalmente, es para mí, y debemos tomarla de esa manera y tomar la palabra de Dios en serio. Si tomamos en serio la palabra de Dios y caminamos con base en ella y actuamos con base en ella, Dios la cumplirá. Dios cumple su palabra porque su palabra no vuelve vacía. Debemos leer la Santa Biblia. Debemos meditar en la palabra de Dios. Meditar es pensar, meditar es reflexionar, meditar es repetir. Eso es meditar. Meditemos en la palabra. Pensemos en ella constantemente. Dediquémosle tiempo no solo para leerla, sino para meditar en ella. Si meditamos en la palabra de Dios día y noche, seremos prosperados. Que la palabra de Dios se implante en nuestros corazones y que se haga en nosotros conforme a la palabra eterna, la palabra viviente de Dios. Señor, gracias por darnos tu palabra. Te alabo, te bendigo. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tu palabra no vuelve vacía, porque tu palabra produce en nosotros. Yo tomo la autoridad en el nombre de Jesucristo, ato todo espíritu de incredulidad, todo pensamiento distorsionado, todo pensamiento de temor y de confusión que está atormentando las mentes, en el nombre de Jesús. Ordeno libertad en cada mente de mis hermanos, de los oyentes, donde quiera que se encuentren. Que esa venda espiritual que el diablo ha puesto para cegar el entendimiento de los incrédulos, ahora esa venda sea destruida, sea quitada en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias. Señor, abre nuestros ojos espirituales para comprender las maravillas de tu ley. Bendigo a los oyentes donde quiera que se encuentran y declaro un día victorioso, un día glorioso, en el nombre de Jesús. Amén.